Senadora Paola Holguín, buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando. Un saludo para usted, de Mar y toda la audiencia de la Hora de la Verdad. Senadora, pasaron cosas muy graves con los Estados Unidos, pero lo que hubiera podido pasar, si no es por la actuación de Murillo y de la nueva canciller que está en ciernes y del embajador de Colombia en los Estados Unidos, hubiéramos tenido una tragedia de unas proporciones inenarrables. Quebrada la floricultura colombiana, daño enorme para el café, daño enorme para centenares de pequeñas y medianas empresas colombianas. Nos salvamos en un hilo. Senadora, ¿qué va a hacer el Congreso de la República frente a esto? Pues, doctor Fernando, parte de la estrategia es sin duda empezar a fortalecer una diplomacia paralela, una diplomacia parlamentaria paralela. No sería la primera vez que el Congreso tiene que intervenir para tratar de morigerar el daño ante las actuaciones de Gustavo Petro. Pasó en su momento con Marruecos cuando él reconoció como embajador a un miembro del Frente Polisario por un Estado que no existe, o cuando envió un decreto prohibiendo cualquier tipo de relación con funcionarios de Taiwán en Colombia. En ese caso, varios congresistas viajamos a los dos países para hacer como un trabajo de diplomacia paralela. Esta vez va a suceder lo mismo y es tratar de explicarle a los Estados Unidos que la posición de Gustavo Petro no es la posición ni del Congreso ni de la Nación, porque como usted bien lo dice, el daño es enorme. Nosotros con Estados Unidos tenemos más de 200 años de relaciones diplomáticas, es nuestro principal socio comercial. El año pasado, por ejemplo, en el primer semestre, el 42% de la inversión extranjera en Colombia era de Estados Unidos y es inversión que va a más de 15 sectores en nuestro país. Nosotros exportamos a Estados Unidos en promedio 15 millones de dólares, importamos una cifra similar, entonces el daño sería irreversible, pero además Estados Unidos le brinda a Colombia una importante asistencia económica para temas como el combate al narcotráfico. Senadora, ¿dónde estaba Gustavo Petro a las 3:30 de la mañana de ese día que será para siempre en Colombia? Motivo de todo, motivo de ira y motivo de burla y motivo de sorpresa. ¿Dónde estaba? No tenemos idea. Unos decían que estaba fuera del país, otros decían que estaban en Coveñas, pero más allá de dónde estaba, doctor Fernando, a mí lo que me parece muy grave es que el presidente Gustavo Petro siga manejando el país por Twitter y con esa irresponsabilidad y con esa y de manera visceral. Él cree que lo que él dice, que él puede decir cualquier cosa. Él no ha entendido que él representa al Estado y la unidad de la nación y cualquier pronunciamiento de él tiene implicaciones muy delicadas para Colombia. Lamentablemente la actitud de él ha sido todo el tiempo una actitud sumamente irresponsable, pero yo también quiero llamar la atención en algo, es que algunos creen que las declaraciones, la actitud de Petro frente a Estados Unidos, esos trinos, el no dejar entrar un avión con colombianos deportados que tiene varios temas. El primero es que es un delito. Él no le puede prohibir a ningún colombiano ingresar a su país. Aquí no existe el destierro. Y dos, esa ha sido una política normal en todos los países del mundo. Colombia recibió más de 14,000 personas deportadas el año pasado en la administración Biden sin ningún problema y los protocolos siempre han sido los mismos. 38,000, casi 40,000 deportados de México y le dio un supuesto ataque de dignidad, perdón, con un tema que nada tiene que ver con eso. Y recordemos que antes de eso que pasó, él ya había atacado a Estados Unidos desde Haití. Entonces, ojo,
esto que parece una pataleta de la madrugada viene siendo una actuación sistemática de Petro que pareciera quiere llevar a Colombia a alinearse con otros países y a enemistarse con los aliados que ha tenido tradicionalmente. Senadora, con todo respeto por usted, yo insisto en una cosa que es de la mayor gravedad. No inventado por nosotros, lo dijo una gran amiga de Gustavo Petro en una publicación que hizo y que todos conocemos. Gustavo Petro trabaja bajo la influencia de la droga y del alcohol. En esas circunstancias puede hacer cualquier cosa, porque no es responsable de sus actos. Senadora, ese no es un tema menor, ese es un tema mayor y de una importancia enorme. En este momento, ¿qué se le puede estar ocurriendo? En medio de una borrachera de alcohol y de cocaína. Senadora, es un peligro para la nación, un peligro enorme. En esta, teóricamente, la sacamos barata. Yo decía en mi nota editorial, ¿cuánta gente está sufriendo? ¿Cuántas ilusiones perdidas? ¿Cuántos planes frustrados? Lo que significa el cierre del consulado de los Estados Unidos. Pero lo que pudo pasar, senadora, una persona tiene que ser responsable de sus actos y un drogadicto no lo es. Perdóname que insista en el tema. Es que es un tema muy grave. Hay muchos países donde se permite hacer una evaluación sobre la capacidad que tengan los gobernantes. De hecho, hace poco, creo que fue Perú, que aprobó una ley para que tengan que someterse a pruebas los presidentes, porque bien lo dice usted, alguien eh, bajo un estado de alteración del ánimo por consumo de cualquier tipo de droga, pues termina siendo un peligro. Para la administración en Colombia ese tema es bastante difícil, pero yo creo que estamos en mora de que Petro, de que suceda algo. Es que mire, primero fue la violación de topes de campaña, luego fueron los escándalos de corrupción, ahora es poner en riesgo permanentemente la situación del país, doctor Fernando. Es que, por ejemplo, hasta ahora no se ha evaluado qué le ha costado a Colombia el haber roto relaciones con Israel. Parte del debilitamiento de la capacidad operacional de la fuerza pública está ligado a eso. ¿Cuánto dinero de cooperación ha perdido Colombia? ¿Cuánto han perdido las empresas porque el TLC que se logró con Israel pues no ha podido profundizar las relaciones económicas por lo que él ha hecho? Y ahora viene este tema con Estados Unidos y yo insisto en algo. Lo grave es que pareciera que es intencional la ruptura de Petro de relaciones con Estados Unidos y la alineación cada vez más evidente con Venezuela, China, Rusia, Irán, con países que tienen unas condiciones complejas. Claro, claro. Y una persona que no es dueña de sus actos porque trabaja bajo los influjos del alcohol y de la cocaína es una persona que no es absolutamente confiable. Yo no sé si en la comisión se van a discutir estos temas, si el Congreso los va a discutir y si van a llamar a Gustavo Petro a que responda por su salud y a que garantice que va a tener un comportamiento en el que por lo menos sea dueño de lo que está haciendo. Es que causó este problema sin darse cuenta, un arrebato. No entran los aviones, devuelvo los aviones en medio de una juerga alcohólica y cocalera. ¿No será que hay que amarrarlo? ¿No será que hay que exigirle un comportamiento adecuado para que trabaje siendo dueño de las cosas que hace? Es decir, libre del alcohol y libre de la cocaína. Doctor Fernando, y además que responda políticamente, porque vuelvo y digo, por ejemplo, no haber permitido a los colombianos ingresar
a territorio nacional, eso es inconstitucional. Eso es inconstitucional. Y él, como cualquier funcionario, debería asumir la responsabilidad en política disciplinaria, penal, en los casos en que así sea, por las decisiones que toma. Usted lo decía ahora. ¿Cuánto le cuesta a tantos colombianos que llevaban años programando viajes a Estados Unidos, que tenían citas, que además venían después de la pandemia represadas y demorándose, o el hecho, por ejemplo, de que ayer a 2 trabajadores colombianos del Banco Mundial les revocaran la visa? ¿Eso qué implica para millones, para muchos colombianos? Para los empresarios que hacen negocios con Estados Unidos, que tienen inversiones allá, que tienen que viajar. Es que aquí la situación es delicada y contrario a lo que muchos afirmaron ayer, esta no es una situación superada, porque fue muy claro el gobierno de Estados Unidos. Las, eh, las sanciones están ahí. Y si el gobierno colombiano no cumple su parte del compromiso, las firman, las firman. Entonces, esto no es algo que esté del todo superado y por eso es tan importante monitorear las decisiones, las declaraciones, las acciones de Gustavo Petro, porque no es cierto que esto ya esté resuelto tampoco. Nos lo decía ayer precisamente y casi en esos mismos términos Marta Lucía Ramírez. Nos decía, esto está resuelto por ahora fue la expresión. Y estamos pendientes de lo que a este señor se le ocurra en medio de unas situaciones en las que no es dueño de sus actos. Al presidente no se trata de mortificarlo ni de hacerle oposición. Es que un drogadicto no es una persona confiable. Un alcohólico no es una persona confiable. No sabe lo que hace, no responde por sus actos. Senadora, esto es de una gravedad inaudita. Hemos tenido presidentes malos de poca capacidad intelectual, de poca capacidad emocional, lo que usted quiera, pero es el primer caso en que tenemos un presidente que no puede responder por sus actos porque es alcohólico y drogadicto. Hágame el favor. Yo insisto en eso, senadora. No sé si eso lo vayan a discutir en el Congreso de la República y si valga la pena que se discuta y que el señor Petro sea sometido a unos exámenes médicos, a unos exámenes psiquiátricos, para que por lo menos tengamos la certeza de que las barbaridades que hace las hace en sano juicio. ¿No Y le de hecho, parece? doctor Fernando, seguramente eso y otros temas muy delicados se van a debatir hoy en el Congreso, porque hoy en la mañana la Cámara de Representantes va a escuchar el informe sobre el tema de conmoción interior y nosotros en el Senado estamos citados en horas de la tarde. Eh, ese decreto a todas luces inconstitucional, pues hoy se va debatir la pertinencia, la legalidad de esa declaratoria y seguramente temas como el que usted está planteando y lo de Estados Unidos van a salir hoy en el debate. Es muy probable que esos temas se debatan hoy mismo en las plenarias de Cámara y Senado. Bueno, esperamos que así sea. Y senadora, como si esto no fuera bastante, ¿usted recuerda esos versos? Está muy enfermo el general Bustamante. Bueno, si esto no fuera bastante, tenemos la noticia de que el Consejo Nacional Electoral se está quedando sin presupuesto. Es el primer pasito que se da para que no haya elecciones. Es el primer paso que se da para perpetuar una dictadura. Es que no hay dinero con qué hacer elecciones. ¿Cómo le parece la noticia que nos dan? Aquí hay, doctor Fernando, varias señales de alarma para Colombia. La primera es ese decreto de conmoción interior. Si a nosotros nos llevan a empezar a gobernar bajo estados de excepción o nos sacan la excusa de la situación de seguridad para aplazar o no hacer elecciones, ese es un primer elemento. Y el segundo, muy grave, es que el gobierno de Gustavo Petro, en el recorte que anunció de los 12 billones de pesos, hable del recorte,
al Consejo Nacional Electoral en pleno año electoral. Ese es un tema muy grave. El recorte que anuncia el gobierno, además, afecta a las Fuerzas Armadas. La salud que hoy está atravesando una grave crisis, el tema de las pensiones, unas obras de infraestructura con las que habían compromisos, el metro de Bogotá, el tren de la 80 de Medellín, pero sin duda, el recorte de 600.000 millones de pesos al Consejo Nacional Electoral en año de elecciones tiene que prender las alertas, tiene que prender las alarmas. Que esto no sea también un mecanismo de presión frente a una institución que hoy tiene en sus manos, además, la investigación por la violación de topes de campaña de Gustavo Petro. Nada menos que eso. Pero que no haya elecciones o que se pospongan o que el Consejo Nacional Electoral no puede responder adecuadamente por falta de presupuesto a las necesidades de un proceso electoral en año electoral. No, esto es mucho más grave de lo que cualquiera se imagina. Y aquí, doctor Fernando, hay que insistir en algo. El gobierno viene creando una falsa narrativa y le dice todo el tiempo a los colombianos que nada se puede hacer porque no se le aprobó la reforma tributaria que ellos denominan ley de financiamiento. Esa ley tenía proyectado inicialmente un recaudo de 12 billones, luego de 9.5. El presupuesto es de 511 billones. Entonces a uno le llama la atención que ahora no puedan hacer nada por 9.5 billones cuando además de tener un presupuesto que era de 511, tiene casi 100 billones en caja que no ejecutó el año pasado. Entonces la pregunta del millón es, ¿para qué tanta plata si no hay ejecución? ¿Para qué tanto afán de tener más recursos cuando nosotros no estamos viendo? Y la pregunta que nos estamos haciendo todos hoy es, ¿dónde está yendo a parar la plata? ¿Dónde está yendo a parar la plata? Eso nos lo hemos preguntado muchas veces, senadora. Pues, senadora, confiamos en usted y esperamos que nos cuente lo que sucede en el Congreso una vez que se reúna en la mañana para la Cámara, en la tarde para el Senado de la República. Muchísimas gracias por estar con nosotros, senador. Gracias, doctor Fernando, a usted, a su audiencia y en medio de toda esta dificultad a reforzar esfuerzos, porque a Colombia la tenemos que recuperar en el 26. Sí, señora. Hay que salvar a Colombia de estas tragedias que la amenazan. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Fernando.